favor, pónganse cómodos, bienvenidos a este espacio dedicado a la enseñanza de Dios. Estamos muy felices. ¿Por qué estamos felices? Porque hace 3 domingos empezamos una nueva serie. ¿Lo recuerda? ¿Recuerda el nombre de la nueva serie que estamos trabajando? Edificando familias firmes. Sí, señor. Normalmente, cuando hablamos de familia, uno acostumbra a escoger algunas familias del Antiguo Testamento, bien características como la familia de José, que tuvo ciertos problemas, o algunas otras familias que resaltan. Pero para esta ocasión hemos escogido una familia, creo yo que es la más especial de todas las escrituras. ¿Sabe qué familia estamos estudiando? La familia de José, María y Jesús. Una familia ejemplar en muchos aspectos, una familia que tiene muchas cosas que enseñarnos, pero déjeme hacer una aclaración. Una familia que seguramente hubiese sido común y corriente como las familias de su época, pero un acontecimiento cambió sus vidas para siempre. ¿Qué acontecimiento? Se enteraron que el Salvador del mundo ahora estaría en su núcleo, en su hogar. Y este acontecimiento tan inesperado, tan asombroso para ellos, modificó su estilo de vida, modificó sus metas, modificó el rumbo de su familia, y ahora ellos iban en sentido de la eternidad porque el Dios eterno ahora estaba entre ellos. Y déjeme decirle que es algo similar a lo que nos debe ocurrir a nosotros. En el momento en que en nuestra familia entra el Salvador del mundo, algo debe ocurrir, algo debe ocurrir. El título de esta enseñanza es Viviendo para lo Eterno. Y fácilmente ese podría ser el eslogan de una iglesia carismática moviendo a la gente a hacer algunas actividades con el fin de crecer o de ganar adeptos para esas iglesias. Vivir para lo eterno no tiene que ver, de una vez aclaremos esto, con experiencias sobrenaturales. Vivir para lo eterno no tiene que ver con andar detrás de esas experiencias. Vivir para lo eterno a la luz de la Escritura y como nos van a enseñar hoy José, María y Jesús, vivir para lo eterno tiene que ver con llevar vidas conforme a las Escrituras, conforme a los principios bíblicos que Dios nos ha trazado. Y necesitamos entender esto porque a veces creemos que el cristianismo es algo mágico, que el cristianismo es de gloria en gloria o de victoria en victoria. Y sí, pero el problema es lo que nosotros definimos como de gloria en gloria, el problema es lo que nosotros definimos como de victoria en victoria. Hoy José, María y Jesús nos van a enseñar qué es lo que significa realmente vivir para lo eterno. Acompáñeme en sus Biblias, por favor, a Lucas capítulo 2, versículo 39 al 42. Veremos solo unos 4 versículos como un preámbulo de la historia que vamos a desarrollar el día de hoy. La Biblia dice, y lea con detenimiento conmigo en las pantallas, por favor, habiendo ellos, se refiere a José y María, cumplido con todo conforme a la ley del Señor, se volvieron a Galilea, su ciudad de Nazaret. A su ciudad de Nazaret. Versículo 40, y el niño, estamos hablando de Jesús, crecía y se fortalecía llenándose de sabiduría y la gracia de Dios estaba sobre él. Los padres de Jesús acostumbraban ir a Jerusalén todos los años a la fiesta de la Pascua y cuando él cumplió 12 años subieron allá conforme a la costumbre de la fiesta. Dios bendiga su santa palabra. Bien, hagamos un ejercicio juntos. Si leyó con detenimiento estos 4 versículos, ayúdeme a buscar una sola palabra que condense la información que encontramos allí. ¿Qué palabra usted utilizaría para resumir esos 4 versículos? Pues yo hice el ejercicio interno aquí con mi material y la palabra que yo encontré en resumen de esos 4 versículos es la palabra obediencia. Obediencia. Esta familia obedeció el mandato del Señor, las leyes del Señor. Pero le pregunto, ¿por qué obedecían? ¿Cuál era la motivación que tenían José y María para obedecer estos mandatos del Señor? Pues dentro de las múltiples opciones que la Biblia nos muestra sobre el por qué obedecer a Dios, quiero yo nombrarle al menos 2 muy características que seguramente ellos 2 tendrían en ese entonces. La primera razón por la que ellos obedecerían es porque conocían y entendían quién era su Dios. Seguramente en su formación religiosa de aquella época
sabrían de los acontecimientos que había hecho Dios en el Antiguo Testamento con su pueblo y tendrían un referente no alto, sino altísimo de quién es el Dios al que ellos adoraban. ¿Qué conocían de él? Su poder, su majestad, lo glorioso que era, el Dios poderoso que era, y entonces al conocerlo también era apenas normal que ellos lo vieran como una figura de autoridad y se sometieran a los mandatos que él daba. Creo que esa característica falta mucho hoy actualmente en las iglesias. Poco hablamos de quién es Dios, poco hablamos de cuáles son los atributos de nuestro Dios, y en respuesta a que no conocemos bien quién es el Dios que creó este universo, entonces nos cuesta a los cristianos obedecerle porque no lo vemos como una figura de autoridad. Estoy apenas convencido de que José y María sí veían a Dios como una figura de autoridad. Pero no es la única razón por la que yo creo que ellos querían obedecer. Hay otra razón que a veces los cristianos pasamos por alto y es el tema de las recompensas. Bajo el Antiguo Testamento, usted sabrá bien que funcionaba de la siguiente manera. Si tú obedecías la palabra de Dios, tendrías buenas recompensas, las bendiciones. Pero si no obedecías la palabra de Dios, ¿qué ocurriría? Maldición, castigo, un mensaje de parte de Dios condenatorio por no obedecer la voluntad de Él. Entonces, esta era una motivación que tenían ellos para cumplir las ordenanzas del Señor. Y aunque hoy para la iglesia en el Nuevo Testamento, ya después de haber venido Jesús, no tenemos que estar ganándonos el favor de Dios, sino que Él ya nos lo otorgó, nos lo regaló. Y lo que nosotros hacemos es creer en sus promesas, creer en esas recompensas que Él ya nos dio por creer en ¿quién? En Jesucristo como nuestro Salvador. Entonces no estamos detrás de las recompensas, sino que esas recompensas que Dios ya nos prometió y que ya son nuestras, son un incentivo para nosotros para que hagamos lo mismo que esta familia hizo, para que obedezcamos. Entonces nosotros no obedecemos al Señor para ganarnos su favor, sino que como Él ya puso su favor en nosotros, eso nos motiva a obedecerlo. Entonces, dos cosas que motivaban a esta familia a seguir las Escrituras, que conocían a su Señor y que habrían recompensas para ellos. Y no difiere mucho de las motivaciones que deberíamos tener hoy nosotros para servir a nuestro Dios. Hermano, para ilustrarle un poco esto que le estoy contando, quiero hablarle de una industria económica hoy en día de las más fuertes que hay en el mundo, la industria futbolística. El fútbol mueve hoy millones de dólares. ¿Usted ha visto esos estudios que hacen de cuánto ganan los mejores jugadores del mundo por segundo? Son cifras inimaginables. Y aquí en nuestra nación hay muchos muchachitos en diferentes pueblos que sueñan con llegar a ser un jugador profesional. ¿Cuál es su meta? Llegar a esas copas mundiales, llegar a esas Champions que hacen allá en Europa y sueñan con eso. Imagine lo siguiente, ¿qué pasaría si a un muchacho de aquí de Colombia le dijeran: tienes un contrato para jugar con el Real Madrid en el Santiago Bernabéu a partir del próximo año? ¿Qué cree que pasaría con ese jovencito? ¿Se enloquece? De la dicha, yo creo que se pone muy feliz. No precisamente creo que se enloquezca, sino que creo que su estilo de vida va a cambiar de forma dramática. Porque él ya sabe que va a ser un jugador profesional y tiene que empezar a comportarse y a vivir de esa manera como lo demanda una profesión de ese talante, de ese nivel. Pues bien, hay un pequeño video de dos jugadores del Real Madrid que motivan a los muchachos que están empezando en el fútbol, dándoles algunos consejos de lo que deben hacer para llegar a ser jugadores profesionales. Mire por favor este video conmigo unos instantes. Hola, ¿qué tal? Somos Lucas y Nacho y os vamos a dar 5 consejos para llegar a ser profesionales. El consejo número 1 que os vamos a dar es que disfrutéis de cada entrenamiento y cada partido como si fuera el último. Desde que eres pequeñito hay que sentirlo como que cada día es especial y yo creo que es muy importante para llegar arriba. Consejo número 2. Trabajar al máximo cada día para dar el máximo de ti.
El consejo número 3 es el compañerismo. Yo creo que es muy importante debido a que es un deporte de equipo y siempre es más fácil llegar arriba cuando ayudas al compañero porque un día lo vas a necesitar tú. Consejo número 4. Ser humilde. Sin la humildad es imposible llegar arriba. Consejo número 5. Ser constante. Hay días que te saldrán mejor, otros días que te saldrán peor. Pero tú siempre tienes que seguir trabajando con mucha ilusión. Con todos estos consejos que os hemos dado, todo será más fácil para llegar arriba. Pero recordar que siempre el trabajo es lo más importante. Gracias. Qué bonito ver a todos esos muchachitos entrenando para llegar a ese nivel de ser jugadores profesionales. Ahora, usted y yo somos conscientes de que esos 5 consejos que están dando ahí son solo una pequeña porción de todo lo que un joven ahora debe hacer para lograr llegar a ser un jugador profesional. Hay miles de decisiones acertadas que deben tomar para llegar allá. Así como esos muchachitos se preparan para llegar a cumplir su meta, para llegar a cumplir ese sueño de jugar en ese estadio, nosotros los creyentes nos debemos estar alistando o debemos estar en procura de hacer las actividades que nos van a llevar hacia lo eterno. Nuestro lugar al que vamos a llegar es el cielo. Espero que no sea otra o una meta adicional en su vida, sino que sea su mayor meta. Y al entender que vamos a vivir enfocados en la eternidad, al entender que vamos a vivir enfocados en el cielo, las decisiones que tomamos hoy aquí entonces se ven condicionadas por esa meta a la que nosotros queremos llegar. Y creo que usted estará de acuerdo conmigo. Si su mayor meta es llegar al cielo, entonces tomaremos decisiones familiares para llegar allá, vivir enfocados en lo eterno. Hay una idea central que encierra esta enseñanza que está ahí en su material y es la siguiente. Una familia que entiende la eternidad vive conforme a esa realidad. Una familia que entiende la eternidad vive conforme a esa realidad. Y como le decía al principio, pues José, María y Jesús nos van a enseñar que vivir enfocado en la eternidad no es precisamente algo místico, algo sobrenatural, sino que tiene que ver con una vida de obediencia a las Escrituras. Bien, vamos a hacer un estudio bíblico de Lucas capítulo 2. Necesito que esté muy atento a la información que le voy a dar. Debo ir un poco rápido ya que vamos a abarcar bastantes versículos, pero va a ser necesario para encontrar algunos principios bíblicos que nos cuenta allí Lucas. Espero que me acompañe. En primer lugar, por favor, escriba en su material: para vivir enfocado en lo eterno debemos tener una vida espiritual ferviente. Ferviente, escriba la palabra ferviente. Resulta que la persona que nos está contando esto, lo que vamos a leer, es Lucas. ¿Recuerda a Lucas? ¿Sabe quién era Lucas en las Escrituras? Lucas era un médico, gracias, sí señor, el médico personal de Pablo. No era precisamente judío ni israelita, sino que era un griego que había sido convertido por la predicación correcta del evangelio por parte de Pablo. Cuando Lucas conoce a Cristo como su Salvador, Lucas también enfrasca su vida en ese mismo objetivo de predicarle Cristo a otras personas. Y en su trayecto de vida cristiano se encuentra con, tentativamente, una persona muy importante e influyente en el Imperio Romano llamado Teófilo. Se estima que era un importante militar en la jerarquía romana y Lucas lo evangeliza, le predica. Teófilo, ante la maravilla de conocer ahora a Cristo como su Salvador, quiere conocer más detalles de dónde viene Jesús y cómo fue la vida de Jesús, porque en este entonces, cuando Lucas le predica, ya Jesús, ¿dónde estaba? En los cielos, había ascendido. Entonces es como si Lucas le hubiese dicho a Teófilo: ¿sabes qué? Voy a ayudarte a resolver todas las incógnitas que tiene. Y Lucas toma la decisión de devolverse al pueblo natal de Jesús, hacer algunas entrevistas y realizar un material casi que bibliográfico sobre algunos de los acontecimientos más importantes de Jesús. Ese documento es el que usted tiene en su Biblia. Lucas es esa compilación de entrevistas y documentos que Lucas recogió para enviárselas a Teófilo y que Teófilo tuviera más conocimiento acerca de quién era Jesús. En el capítulo 2, Lucas nos va a contar
al menos los primeros años y la adolescencia de quién fue nuestro Jesús. Y yo me quiero arriesgar a imaginarme cómo habrá sido esa primera entrevista que Jesús tuvo, adivine con quién, con María. María habrá sido quizá la persona que le contó todas estas cosas a Lucas sobre lo ocurrido con Jesús. Vamos a ponernos un poco experimentales. Yo creo que Lucas se habrá sentado en una mesa, en una cafetería, en una tarde con María, la habrá invitado a tomarse un chocolatico con pan y le habrá empezado a decir, bueno, cuéntame, ¿qué recuerdas tú de la infancia y de la adolescencia de Jesús? María empieza a contarle y nosotros en el capítulo 2 del versículo más o menos 20 en adelante tenemos la recopilación de lo que Lucas consideró como lo más importante que Teófilo debía saber y lo que nosotros debemos saber hoy en día acerca de ese contexto de Jesús. Para sorpresa nuestra, aunque José y María ya sabían que Jesús era un niño especial que venía de parte de Dios y que era Dios entre ellos, dentro de su proceso correcto delante de Dios, no alejaron a Jesús de su proceso correcto religioso delante de Dios, sino que por el contrario, lo que ellos decidieron hacer fue acompañar a Jesús en medio de ese proceso que Dios había enseñado, que había instruido sobre cómo debía ser la consagración de un niño delante de Dios. Permítame le explico esto. Resulta que en aquella época, lo primero que debían hacer con un niño que nacía, después de 8 días después de haber nacido, ¿qué es lo que debían hacer con él? Circuncidarlo. Escriba como letra A, prácticas piadosas, y la primera práctica que vamos a ver de forma superficial es la circuncisión. Lucas capítulo 2, versículo 21 dice que cuando se cumplieron los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el nombre dado por el ángel antes de que él fuera concebido en el seno materno. Imagine por unos instantes lo complejo que era la circuncisión en aquella época. No contaban precisamente con los avances médicos que tenemos hoy. Seguramente había algunas hierbas anestésicas que ayudaban al proceso, pero debió haber sido bien complicado circuncidar a un recién nacido de 8 días de recién nacido. Pues Jesús no fue la excepción. Aunque José y María sabían algo adicional de ese pequeño, ellos consideraron que lo correcto delante de Dios era circuncidar. Después de circuncidado, lo normal era que llevaran a los niños al templo para presentárselos a Dios en señal de conseguir la bendición de Dios sobre ese pequeño. Entonces, ahí en el material dice presentación en el templo, y acompáñenme a Lucas capítulo 2, versículo 22 y sigamos en este hilo conductor sobre los acontecimientos de Jesús. Dice que al cumplirse los días para la purificación de ellos, según la ley de Moisés, lo trajeron a Jerusalén para presentar al niño al Señor. Usted y yo hoy sabemos que Dios es soberano y que Dios ya conoce cuál es el destino y el camino que va a seguir cada infante que viene a este mundo. Sin embargo, este gesto que hacían en aquel entonces de presentar al niño delante de Dios era un acto de fe, un acto de confianza, de decirle a Dios, Señor, nosotros sabemos que tú tienes el control de todas las cosas, pero te pedimos que bendigas a este pequeño, que lo tengas en tu servicio. Este niño está al servicio tuyo. Y era un acto bonito, religioso de aquella época, simbolizando que el niño iba a estar al servicio del Señor. Que el Señor hiciera con él lo que habría de hacer. Bien. Resulta que dentro de ese proceso de circuncidarlo, presentarlo en el templo, debió ocurrir algo muy característico de la época, y era la ofrenda. Moisés había enseñado 1500 años atrás, 2000 años atrás, que cuando una mujer daba a luz, esa mujer quedaba impura ceremonialmente y no podía hacer ningún acto religioso en el templo hasta que se purificara. ¿Cómo era esa purificación? Pues en el mejor de los casos, cuando tenían dinero, debían llevar 2 corderos. Un cordero sería para el perdón de pecados de la mamá y el otro cordero sería como una ofrenda a Dios. Cuando no tenían dinero, debían hacerlo con 2 tórtolas, 2 pichones, 2 pájaros, 2 aves. Entonces escriba ahí la letra, el tercer guión de su primer punto dice ofrenda. Lucas capítulo 2, versículo 24 dice, y para ofrecer un sacrificio conforme a lo que fue dicho en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 pichones. Entonces María,
que ella sabía que era una mujer pecadora, como lo fue José, tuvo la necesidad y se vio en el debido proceso de purificarse delante de Dios y entregó 2 palomas, una en señal de perdón de sus pecados para purificarse y otra como una ofrenda al Señor. Por ende, entonces, déjeme concluir que esa idealización que hace la Iglesia Católica sobre María, pues está corrupta y no es acorde a lo que la Biblia enseña o a lo que nos está contando aquí Lucas. Recuerde que esto es una recopilación de lo que Lucas recogió. O sea que, ¿quién le estaba contando estas cosas? María misma o las personas cercanas a Lucas. Lucas no estaba inventando ni improvisando información, sino que registró lo que le contaron. Por último, en esta primer letra, guardar las fiestas. Lucas capítulo 2, versículo 41 al 42 nos cuenta lo siguiente. Los padres de Jesús acostumbraban ir a Jerusalén todos los años a la fiesta de la Pascua. Y cuando él, refiriéndose a Jesús, cumplió 12 años, subieron allá conforme a la costumbre de la fiesta. Bien, ¿qué está haciendo Lucas aquí en estos primeros versículos? Nos está contando que la familia de Jesús hizo todos los rituales religiosos conforme a lo que la ley mandaba, que no se saltaron ninguno de ellos, sino que tenían prácticas piadosas delante de Dios. Y en este momento quiero ser un poquito alegórico. Por unos instantes, imagine que en una de sus familias Dios decidiera que el Salvador del mundo nacería hoy, 2023. Sería una situación de impacto, ¿no? Sería una situación inesperada, asombrosa. ¿Cómo cambiaría eso su estilo de vida cristiana hoy? ¿Se vería afectado porque el Salvador del mundo está entre ustedes? ¿Será que nuestro estilo de vida debería ahora regirse por algo sobrenatural o algo supremamente extraño o diferente a lo que los demás cristianos viven? No. Así como José y María siguieron con su vida religiosa común y corriente, hoy en día nosotros deberíamos seguir con nuestra vida cristiana común y corriente. ¿Cuáles son las prácticas piadosas de hoy en día para la iglesia? Pues hay unas muy claras en las Escrituras, en el Nuevo Testamento, como congregarse. Es decir, que si el Salvador del mundo estuviera de forma física en nuestra familia, tendríamos que seguir congregándonos. Otra práctica piadosa espiritual sería cantar salmos con la iglesia. Otra práctica piadosa espiritual sería ofrendar, porque eso es un principio bíblico. La ofrenda es un principio bíblico para el cristiano. Y hay un listado de prácticas que nosotros debemos seguir y que en teoría, como el Salvador ya está entre nuestra familia, debemos seguir ese orden conductual que el Señor nos ha mandado. Le pregunto, ¿cómo está su familia con base en esas prácticas piadosas que ahora están designadas para la iglesia? ¿Se congregan con regularidad? ¿Leen las Escrituras con regularidad? ¿Oran al Señor juntos? ¿Ofrendan? ¿O por el contrario, su familia ha estado llevando un estilo de vida no tan cercano al que las Escrituras muestran para la iglesia hoy en día? Pues déjeme decirle que una familia que está enfocada hacia lo eterno, entonces empieza a tener esas prácticas piadosas, así como José y María las llevaban. Evaluémonos, revisémonos cómo está nuestro cristianismo hoy en día y si es acorde al de las Escrituras o si es una moda, como hoy en día se ha vuelto el cristianismo, una moda a la que la gente le encanta ir a las iglesias y cada 8 días está en una reunión como estas. ¿Cómo está nuestra vida espiritual? Segundo, otra característica que encontró Lucas en esta familia es que obedecían la palabra de Dios. Letra B, obediencia a la palabra. En Lucas capítulo 2, versículo 22 y 23 se nos cuenta lo siguiente, que al cumplirse los días para la purificación de ellos, según la ley de Moisés, lo trajeron a Jerusalén para presentar al niño al Señor. Versículo 23, como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abra la matriz será llamado santo para el Señor. Pero nota el versículo 39, habiendo ellos cumplido con todo, ¿con cuántas cosas? Con todo, conforme a la ley del Señor,
se volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Cuando Lucas escribe la palabra todo en este contexto, se está refiriendo a ese ritual de presentar al niño en el templo. Pero vuelve y juega, permítame hacer aquí un par de alegorías. Si Lucas hoy estuviera con nosotros, nos entrevistara y pasara tiempo con nosotros, él podría decir que también nosotros guardamos todo conforme a la ley del Señor. Él podría decir de nosotros que obedecemos la palabra de Dios en su totalidad. No lo sabemos, no lo sabemos. Por ejemplo, ¿cómo le va a usted con esa enseñanza de Jesús de que no se ponga el sol sobre vuestro enojo? ¿Cómo le va con esa enseñanza bíblica de Gálatas capítulo 6 de que si vemos a algún hermano en pecado, nosotros que somos espirituales vayamos a ayudarle para restaurarlo con amor y con mansedumbre? Si Lucas nos entrevistara, ¿encontraría que nosotros estamos haciendo esas cosas? ¿O por el contrario, Lucas tendría que decir, no, esta persona solo hace algunas cosas conforme a las Escrituras? La idea es que encuentre que el Señor diga de nosotros que ve que hacemos todas las cosas que Él nos ha mandado. Hermanos, es muy intuitivo que cuando las situaciones o las circunstancias que tenemos delante de nosotros nos presentan dos opciones, una es pecar y la otra es no pecar, saber cuál es la correcta y cuál es la incorrecta. Y en muchas ocasiones tomamos la opción que no va a favor con las Escrituras, sino que nos vamos en línea hacia el pecado creyendo que eso nos va a brindar una solución más rápida o más pronta a nuestro problema. Y sé que hay circunstancias difíciles donde uno necesita una solución rápida, pero si nosotros siempre optamos por la decisión incorrecta, significa que no estamos confiando lo suficiente en el Señor, que no lo conocemos, que no sabemos que su voluntad es buena, agradable y perfecta, como dice la Escritura. Dios permita que familia cristiana, que nosotros, nuestras familias, pueda el Señor decir de nosotros que cumplimos con todo conforme a las Escrituras, que llevamos una vida correcta delante de Dios. Y letra C, en ese movimiento espiritual ferviente, escriba por favor, anhelo por las cosas de Dios. Aquí hay un acontecimiento muy particular. Resulta que José, María y Jesús dejan su ciudad, su pequeño pueblo en Nazaret, y tienen que desplazarse hasta Jerusalén para presentar al niño en el templo. Cuando se van a devolver, ¿cuántos días pasaron para que José y María se dieran cuenta que Jesús no estaba entre ellos? ¿Se acuerda? 3 días. 3 días en que José y María iban en su caravana rumbo a su pequeño pueblo y no se percataron que Jesús estaba con ellos. Y al tercer día dijeron como, ¿y Jesús? ¿Dónde está Jesús? Pues resulta que cuando regresan a buscar a su pequeño y con esa preocupación de saber dónde estaba, la frase con la que Jesús les sale es asombrosa. En Lucas capítulo 2, versículo 49 leemos esa respuesta de Jesús ante esta situación. Entonces Él les dijo, ¿por qué me buscan? ¿Acaso no sabían que me era necesario estar en la casa de mi Padre? Para Jesús no era solo un deleite estar en la casa de Dios. Para Jesús no era solo un requisito estar en la casa de Dios, sino que le era ¿qué? Necesario. Jesús lo necesitaba. Y eso que nosotros estamos convencidos de que Jesús no era pecador, sino que por el contrario era santo, era perfecto, era correcto, pero aún le era necesario en esa condición estar en la casa de Dios buscando de Dios. Pregunta para nosotros, ¿qué tan necesario para nosotros es congregarnos? ¿Qué tan necesario para nosotros es leer las Escrituras? ¿Qué tan necesario para nosotros es orar y llevar una vida correcta delante de Dios? Hermanos, con tristeza a veces debemos reconocer que con mucha facilidad estamos negociando nuestra vida cristiana. Y lo que se supone que debería ser necesario con nosotros, lo cambiamos por cualquier otra actividad. El tiempo que tenemos destinado para orar o leer las Escrituras en el día, algunos lo cambian por un partido de fútbol. El tiempo que tenían destinado para orar o acercarse a Dios en las mañanas, algunos lo cambian por algunas horas más de sueño.
y con facilidad estamos negociando nuestro cristianismo o nuestras prácticas piadosas delante de Dios, cambiándolas por cosas superficiales. Hermanos, para Jesús era necesario estar en la casa de Dios. Una oración muy sensata que uno puede hacerle a Dios es: Señor, pon en mí esa necesidad de querer buscarte, de querer acercarme a ti, porque en mis fuerzas, y debemos reconocerlo, a veces no podemos. Ni siquiera es que no podamos, ni siquiera queremos a veces, pero Dios dice que Él es el que pone el querer como el hacer en nosotros, y que el que comenzó la buena obra en nosotros la va a terminar. Entonces esas oraciones sinceras, reconociendo nuestra debilidad, reconociendo nuestra incompetencia en ocasiones, son buenas delante de Dios. Señor, que nos sea necesario buscarte. Entonces, Lucas, para este punto, ya ha encontrado que esta familia tiene una vida espiritual ferviente y se ve esa vida espiritual porque han obedecido el panorama bíblico que había trazado para ellos. Que hoy también nosotros podamos decir que tenemos una vida espiritual ferviente, con pasión, no, vuelve y juega, no por las experiencias sobrenaturales que tenemos, sino porque obedecemos la palabra de Dios. Esa es la mayor evidencia de que una familia está sólida espiritualmente, que obedecen juntos la palabra del Señor. En ese relato en el que está Lucas con María, María o la persona que le está contando estas cosas le va a narrar 3 o 4 acontecimientos sorprendentes que ocurrieron en esa visita a Jerusalén. Y resulta que esos acontecimientos mostraban o evidenciaban el valor que tenía Jesús para ellos como familia y para la humanidad. Acompáñame, por favor. Segundo punto, una vida cristiana evidente. Llega la familia allí al templo, a Jerusalén. Hasta ahora están entrando y primero aparece un hombre que nunca habían visto en la vida, un hombre que se llama Simeón. Y este hombre, que era desconocido para ellos, va a acercarse a esta familia y va a proferir unas palabras sobre Jesús asombrosas, que seguramente para José y para María eran importantes. Escriba como letra A: testimonio de Simeón. Lucas capítulo 2, versículo 25 al 30 nos cuenta lo siguiente. Había en Jerusalén un hombre que se llamaba Simeón. ¿Qué características conocemos de este hombre? Este hombre era justo y piadoso, o sea que era un hombre correcto delante de los ojos de Dios, un hombre de buen proceder. Él estaba esperando la consolación de Israel y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y por el Espíritu Santo se le había revelado que no vería la muerte sin antes ver al Cristo del Señor. Movido por el Espíritu, fue al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron para cumplir por él el rito de la ley, Simeón tomó al niño en sus brazos y bendijo a Dios. Y aquí están esas palabras preciosas de Simeón. Versículo 29. Ahora, Señor, permite que tu siervo se vaya en paz conforme a tu palabra. ¿Qué estaba pidiendo él? Ya se podía ir tranquilo, porque ¿qué? Porque ya había conocido al que iba a redimir a Israel. Versículo 30. Porque mis ojos han visto tu salvación. Qué acontecimiento tan asombroso que este hombre desconocido, que yo espero que haya sido con el permiso de los papás, haya cogido al muchachito, lo alza y le diga a él y a las personas que estaban alrededor de él: ahora mis ojos han visto la salvación del Señor. ¿Qué reacción cree usted que tuvieron José y María ante ese acontecimiento? Seguramente asombrados, seguramente maravillados de lo que Simeón estaba diciendo sobre su hijo. Y aunque cuando supieron que María estaba embarazada, habían recibido un mensaje maravilloso de parte del ángel para María y de parte del ángel para José, y que más adelante, cuando María había visitado a Elizabeth, la madre de Juan el Bautista, habían recibido como una confirmación de que esos mensajes eran reales. Pues 12 años después, ahora un desconocido aparece y les confirma que ese niño es el Salvador del mundo. Mis ojos han visto tu salvación. Y José y María, ahí en ese momento, yo creo que estaban emocionados por lo que estaba pasando. Papás,
Enséñenme algo. Yo todavía no tengo hijos, pero cuando tenga hijos lo sabré. ¿Qué emociona más? ¿Que los elogien a ustedes o que elogien a sus hijos? Que hablen de sus hijos. Creo que eso emociona mucho más, ¿cierto? Da más alegría. Pues en este momento los ojos no estaban puestos ni sobre José ni sobre María, sino que estaban puestos sobre su pequeño de 12 años, sobre Jesús. Pero José y María, ¿cómo estaban en ese momento? Orgullosos y felices de su pequeño que estaba allí. Simeón, aunque era un hombre justo y bueno, no tenía precisamente un papel religioso en aquella época. Pero la siguiente mujer que va a aparecer en escena sí tenía ya un papel religioso en la época y salió con un mensaje al menos muy similar. Escriba como letra B, testimonio de Ana. Lucas capítulo 2, versículo 36 al 38. Es ahí seguidito, nos está contando Lucas estos testimonios. Dice el texto, había una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Ella era de edad muy avanzada y había vivido con su marido 7 años después de su matrimonio. Y después de viuda hasta los 84 años, Resulta que esta mujer, ¿qué hacía? Nunca se alejaba del templo, sino que servía de noche y de día con ayunos y oraciones. Llegando ella en ese preciso momento, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. ¿Se ha sentado usted a hablar con ancianos sabios, con ancianas sabias? Esas personas con las que usted se sienta a conversar y siente que hay algo ahí, que hay experiencia, que hay conocimiento. Yo creo que esta mujer era una mujer sabia. Era una mujer de ayuno, era una mujer de oración, una mujer que estaba al servicio del Señor. Y seguramente para las personas que estaban alrededor del templo, lo que ella dijera era de suma importancia. Además que era una profetisa. Entonces, en ese momento, cuando el niño está ahí y Ana lo ve, el mensaje de Ana ahora empieza a ser el siguiente: gracias, Señor, por el niño que nos has dado. Y empezó a contarle a todas las personas que estaban alrededor que ese niño que estaba ahí era el que iba a redimir a Israel, el niño que estaban esperando durante mucho tiempo. Vuelve y juega, imagine conmigo. ¿Qué impacto mental cree que hubo con José y con María cuando estaban diciendo estas cosas de su niño? Ya no era un desconocido, Simeón, sino que ahora una profetisa que estaba diciendo estas cosas acerca de Jesús. José y María estaban emocionadísimos, felices y en shock con todas estas cosas que estaban escuchando de parte de Simeón y de Ana. Va a haber un tercer grupo de personas que sí tenían una inferencia directa con la vida religiosa en aquella época, los maestros de la ley. Resulta que no solo un desconocido habló de Jesús, no son una profetisa, sino que las personas que más sabían de las Escrituras en aquel entonces también hablaron de Jesús. Letra C, testimonio de los maestros de la ley. Esta porción de la Escritura que vamos a leer es cuando José y María regresan a buscar a Jesús que se les había quedado y lo encontraron en el templo, ¿se acuerdan? Pues miren lo que decían los maestros de la ley acerca de Jesús. Versículo 46. Después de 3 días lo encontraron en el templo sentado en medio de los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que le oían estaban ¿cómo? Asombrados de su entendimiento y de sus respuestas. Yo creo que los maestros de la ley estaban preguntándose, ¿dónde están los papás de este muchachito? ¿Dónde están los papás de este muchachito que tantas cosas sabe? Y ahora ha llegado José y lo felicitamos. Qué bien le enseñó las escrituras a su pequeño. Seguramente José le había enseñado las escrituras a Jesús, pero no tan profundas como Jesús las conocía. Hermanos, ni usted ni yo nos alcanzamos a imaginar la brecha, el espacio que había entre los maestros de la ley y la gente del común. Los maestros de la ley se creían santos, correctos, casi que impecables y no se juntaban con la gente del común, sino que ellos eran muy, muy aparte.
la verdad la tenían ellos. Ellos eran los únicos que enseñaban, ellos eran los únicos que interpretaban las escrituras y era casi que terrible que una persona del común interpretara las escrituras. Y ahora Jesús, con 12 años, imagínese un niño de 12 años, está sentado con estos maestros de la ley y no solo les está haciendo preguntas, sino que les está respondiendo preguntas que ellos tenían sobre las escrituras. Hermanos, eso es un acontecimiento asombroso. Eso es inimaginable. Y cuando José y María llegan allá y ven a Jesús ahí sentado con ellos, pues se asombran de lo que está ocurriendo. Hay un último testimonio que es un poco más general y le concluyo este punto. Testimonio de quienes lo conocían. Escriba la palabra conocían. En el versículo 52, Lucas nos cuenta estos detalles sobre Jesús. Y Jesús crecía ¿en qué? Sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Es decir, que las personas que estaban alrededor de Jesús y que lo veían, sabían que era un muchacho sabio, que crecía en sabiduría, que estaba creciendo propio de que era un ser humano. ¿Puedo hacer aquí una cuña publicitaria para los jóvenes? ¿Usted cree que Jesús se alimentaba bien? Yo creo que se alimentaba muy bien. Y también la comida que le servían. Yo creo que comía vegetales. Vegetales. Cuando dice que la Biblia, cuando dice que crecía en estatura, yo creo que crecía sano, crecía saludable. Para que hoy los jóvenes también tengan ese mismo ejemplo y coman bien. Coman bien. Entonces la gente evidenciaba que estaba creciendo en sabiduría, en estatura, y crecía en gracia delante de Dios y delante de los hombres. Es decir, que lo querían, era bien recibido en cualquier lugar. Hermanos, así como hoy los hijos son reflejo de lo que son los padres, en aquella época las personas que cree que pensaban de José y de María al ver semejante muchachito, que eran unos excelentes padres, que eran unas excelentes personas y los tendrían en muy buen concepto. Eso habla del excelente testimonio que tendrían José, María y Jesús delante de todas las personas que tenían contacto con ellos. ¿Qué pensarían de ellos? Que eran personas que amaban al Señor, que eran personas correctas y más con ese Jesús que lo invitaban, yo creo que venga que juegue con mi hijo, venga que haga esto, venga que haga lo otro, pues yo creo que decían, qué muchacho tan excelente, así mismo deben ser los padres. Y vamos a hacer una pregunta para evaluarnos nosotros mismos entonces en este punto. Si nosotros estamos en miras de llegar a la eternidad, algo que es apenas necesario es que nosotros y nuestra familia demos buen testimonio. Quiero preguntarle, vamos a hacerlo primero en primera persona. ¿Qué piensan las personas de usted cuando comparten con tiempo con usted? ¿Qué cualidades le ponen? ¿Qué piensan las personas cuando comparten con su familia o cuando los ven a sus familiares? ¿Qué ven las personas en nosotros? ¿Cree que eso es algo importante, el testimonio o lo que las otras personas puedan pensar de nosotros? Hermanos, creo que en la vida cristiana creo que esa es una de las cosas al menos más importantes que hay. Porque resulta que nuestro enfoque, nuestro estilo de vida apunta a que nosotros aprovechemos cualquier oportunidad para predicar el Evangelio y para hablarles de Cristo. Y qué fácil es predicar de Cristo cuando tenemos un buen testimonio, cuando las personas nos buscan para hallar consejo en nosotros, cuando las personas dicen, ¿qué tiene usted que yo quisiera ser como usted? ¿Cómo hace usted para tener a sus hijos tan sujetos a usted? ¿Cómo hace usted para tomar tan buenas decisiones? Y ahí decirles que no somos nosotros, sino es quien en nosotros, Cristo. Y estaremos predicando de Cristo y entonces el buen testimonio será un excelente punto de partida para poder predicar de las demás personas las verdades de Cristo. Pero tendríamos que evaluar entonces dos cosas. Primera, ¿realmente usted quiere evangelizar? ¿Realmente usted quiere que otras personas conozcan a Cristo? Porque si la respuesta a eso es sí, bien, hay que tomar decisiones para tener una vida de testimonio correcta. Si la respuesta es no, no quiero evangelizar, no quiero predicar, creo que eso no es para mí, lo invito a evaluar si realmente usted tiene al Salvador en su vida. En su vida. En su vida.
Vivir conforme a lo eterno, vivir enfocados en lo eterno, lo primero es tener una vida espiritual ferviente con las prácticas correctas de una vida cristiana. Segundo, un testimonio correcto delante de las personas que nos rodean. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Cierto? Y eso lo evidenciamos en José y María. Ahora, hay un tercer punto que fue algo que también Lucas encontró allí en esta conversación, y es que, escriba por favor, tenían una vida familiar consistente. Consistente. Esa palabra consistente la podemos hacer valer como un sinónimo de coherente. ¿Coherente qué? ¿O con qué? Coherente con las escrituras, con la Biblia. Resulta que José, María y Jesús establecieron algunas prácticas fijas en su casa que eran innegociables. ¿Usted tiene cosas innegociables en su casa? Cosas que no pueden ocurrir bajo ninguna circunstancia porque es algo reglamentado. Pues bien, José, María y Jesús establecieron que ellos no faltarían a ninguna fiesta de la Pascua, que es un símbolo de una respuesta correcta a lo que Dios hizo por ellos. Escribo como letra A, establecer buenos hábitos. Lucas capítulo 2, versículo 41 dice que los padres de Jesús acostumbraban ir a Jerusalén todos los años a la fiesta de la Pascua. Es decir, que habían unos acuerdos internos en la familia sobre las cosas que debían ocurrir y las cosas que no debían ocurrir. ¿Cuáles son los acuerdos familiares a los que usted ha llegado? Yo lo quiero invitar a que tome algunos. Por ejemplo, en su familia establezca que no va a ocurrir un solo día, o al menos no va a ser la norma, en que no se reúnan todos por la mañana a hacer un pequeño devocional. Establezca esos buenos hábitos. O por ejemplo, en mi familia no va a ocurrir que mientras que estemos juntos, una noche la pasemos sin darle gracias al Señor juntos y sin estudiar una porción de la Escritura. Ese es un buen hábito familiar espiritual. Por ejemplo, vamos a leer las Escrituras juntos, vamos a ir todos los domingos a la iglesia juntos, vamos a ofrendar juntos, vamos a hacer todas esas prácticas espirituales del Nuevo Testamento juntos, y no negocie con eso. Establezcalo como un parámetro de vida, como la norma en su casa, que si la gente de afuera los va a ver, los va a examinar, entienda y pueda ver que ustedes realmente tienen familias cristianas, familias que están enfocadas en servir y en seguir al Señor. Son buenos hábitos que nosotros debemos establecer. Ahora, dentro de ese proceso de establecer buenos hábitos es necesario, escriba como letra B, fortalecer el área emocional. En Lucas capítulo 2, versículo 40 y en el versículo 52, Lucas nos cuenta lo siguiente. El niño crecía y se fortalecía, llenándose ¿de qué? De sabiduría, y la gracia de Dios estaba sobre él. Y Jesús en el versículo 52 nos cuenta que crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Hermanos, vuelvo y le repito esta idea que mencioné hace unos instantes. Jesús no cometió pecado alguno. En eso estamos de acuerdo. Él es impecable. Sin embargo, José y María seguramente se esforzaron por crear el mejor ambiente familiar para que Jesús creciera de forma adecuada y correcta. Dentro del proceso de que Jesús se llenara de sabiduría, pues estaba el proceso de enseñarle las Escrituras. Dentro del proceso de que Jesús creciera en gracia delante de los hombres, estaba que José y María lo llevarían y lo guiarían sobre cómo relacionarse con las personas que tenían a su alrededor. Entonces había una instrucción de los padres hacia Jesús de cómo él debía comportarse en diferentes espacios. Y haciendo alusión a ese punto B, de paso debo decirle que si usted quiere que sus hijos crezcan de forma saludable, cuide el área emocional de sus pequeños. Las emociones, los sentimientos de sus hijos son importantes
ponga esta regla en su casa: nunca voy a decirle a mi hijo alguna palabra hiriente como eres un bobo, eres un inútil o ninguna de esas palabras parecidas. Nunca haga eso. Por el contrario, como dice la Biblia, todo lo que digamos que sea para edificación, para que crezcan. Entonces, que las palabras que usted utilice con sus hijos sean enfocadas en que él crezca, en que él conozca del Señor, en que él sea sabio, fortalezca el área emocional en su casa, en su casa. ¿Cómo cree que era el ambiente familiar entre José, María y Jesús y los demás hermanos? Pues con los hermanos hubo problemas, usted lo ha leído, seguramente, que Jesús y los hermanos tenían problemas, pero entre José y María habrían problemas propios de las circunstancias que vienen en aquella época, pero seguramente se fortalecían o procuraban llevar una vida correcta matrimonial, fortalecían esa área emocional. Cuide esa parte con su familia, revise qué cosas debe ajustar de la parte emocional en su casa. Letra C: mantener la disciplina. Como le decía, entonces José, María y Jesús llegaron allá al templo junto a una caravana de muchas personas que venían de esas tierras hacia Jerusalén para presentar a los niños o para celebrar alguna festividad ahí en el templo. Y decidieron devolverse, y después de 3 días José y María se percatan de que el muchachito se les había quedado. Cuando ellos regresan a Jerusalén a buscar a Jesús, la pregunta que le hace María en el versículo 48 tiene un tinte de regaño o un tinte de reclamo por lo que había ocurrido. Lucas capítulo 2, versículo 48. Cuando sus padres lo vieron, se quedaron maravillados, y su madre le dijo: hijo, ¿por qué nos has tratado de esta manera? Mira, tu padre y yo te hemos estado buscando llenos de angustia. Pero aquí quiero preguntarle, y me ayude a usted a resolver esta incógnita: ¿de quién es la responsabilidad de tener a su hijo entre ellos? ¿De los papás? Han tratado de explicar de múltiples maneras qué pudo haber ocurrido, que de pronto habían dejado a Jesús con un familiar, algo así, y arrancaron esos 3 días, pero igual ellos eran responsables de tener a sus hijos, a su hijo con ellos. Entonces, no es precisamente que Jesús haya pecado por quedarse ahí en el templo, sino que cómo es posible que los papás pasen 3 días y no se percaten dónde estaba su muchachito, con quién estaba comiendo, quién lo estaba cuidando, dónde estaba, con quiénes estaban. Entonces ellos regresan, y aunque el versículo, como le digo, tiene tintes de reclamo, no es que Jesús haya pecado, sino que por el contrario los papás debieron haber estado presentes o pendientes de su hijo. ¿Ok? ¿Para qué les leo este texto? Porque parte del proceso correcto en las familias es mantener la disciplina. Aquí María estaba hablándole firme a Jesús. Hermanos, no es posible que nuestros hijos creyentes o en un hogar cristiano hagan lo que quieran hacer. La Biblia motiva, la Biblia invita a los papás a estar presentes en todo tiempo en la crianza de sus hijos, no cayendo en los extremos de los golpes innecesarios, ni tampoco cayendo en los extremos de no decirle absolutamente nada porque el niño tiene que aprender a su manera. No, hay un término medio de las escrituras, un término bíblico, donde la misma Biblia nos enseña cómo disciplinar los hijos. Y no es el momento para leerle muchos versículos de Proverbios sobre la disciplina, pero le leo uno. Se lo cito. Hay un versículo en Proverbios que dice que la vara alejará a los niños ¿de dónde? ¿De dónde? Del Seol. La varita alejará a los niños del Seol. O sea que motivando a los papás a que corrijan a sus hijos cuando estén yendo por mal camino. La disciplina es necesaria. Parte de una vida familiar consistente es tener disciplina en la casa. Y por último, letra D, persistir en los roles. Lucas capítulo 2, en el versículo 51, termina diciéndonos lo siguiente: descendió con sus padres y vino a Nazaret y continuó sujeto a ellos, y su madre atesoraba todas estas cosas en su corazón. 2 cosas que quiero decirle de este versículo. Lo primero es que ante estos acontecimientos que vivieron José, María con Jesús allí en el templo, María se quedó con eso en su corazón. Lo guardaba, era información importante para ella.
Ahora esa visita al templo era una confirmación de que realmente Jesús era todo lo que había escuchado, todo lo que había visto. Y ¿cree usted que era una información fácil de procesar? No, no era una información nada fácil de procesar, pero ella guardaba esas cosas en su corazón. Pero más asombroso que María guardara esas cosas en su corazón, lo que me parece asombroso es la parte B de ese versículo, porque dice que Jesús continuó sujeto a ellos. Hermanos, ¿ustedes saben quién es Jesús? Jesús es Dios omnipotente, Jesús es Dios omnipresente, Jesús es Dios omnisciente, el creador de todas las cosas, el que dice la Biblia que con su voz llamó a la existencia a este universo y que todo lo que está hecho fue creado con el poder de su palabra. La Biblia también dice que en Jesús subsisten todas las cosas. Él es Dios por sobre todo. No tenemos forma de encajarlo, no tenemos forma de minimizarlo, pero Él mismo, el Dios omnipotente, decidió hacerse un niño pequeño y sujetarse a la voluntad de dos padres pecadores, todo por amor a nosotros, para enseñarnos un principio bíblico importantísimo: la sujeción de los hijos hacia los padres. Si Jesús, siendo Dios, se sujetó a sus padres, ¿cuánto más nosotros, hijos que no ahí están llegaron justo a tiempo? ¿Cuánto más nosotros, jóvenes que somos pecadores, debemos sujetarnos a lo que nuestros papás digan? Eso es un principio bíblico indispensable. Hermanos, este acontecimiento que Lucas nos está narrando en Lucas capítulo 2 es todo ese proceso en que la familia de Jesús fue al templo, le pasan esas cosas que ya estudiamos hoy y se devolvieron. Pero podemos encontrar entonces principios necesarios para nuestras familias hoy. Ya para resumir, lo primero es que debemos tener una vida espiritual ferviente. Anime a su familia a que tengan prácticas piadosas fervientes. Y se las repito: congregarse, leer las escrituras, orar, ofrendar, servir al Señor. Vivan en familia esas prácticas piadosas. Luego, preocúpense o tengan a la par esa tarea de tener un buen testimonio delante de las personas que los rodean, ya que ese es, como dijimos, el primer escalón que nosotros tenemos para predicar del Evangelio, para hablarle a otras personas. Y tercero, tengamos una vida familiar consistente, coherente con las Escrituras. Hermanos, sé que puede ser complejo llegar a traducir todas estas cosas en nuestra cotidianidad, en el día a día, porque serían muchas decisiones, pero tenemos que confiar en que Dios tiene el control de nuestras familias, en que Dios dice que Él es el que pone el querer como el hacer en nosotros y que Él quiere que hagamos su voluntad. ¿Qué debemos hacer nosotros? Reconocer que somos incapaces desde nuestras propias fuerzas y pedirle a Él que nos ayude. ¿Bien? ¿Les parece si le oramos al Señor y que Él nos ayude a vivir enfocados en lo eterno? Pónganse en pie, por favor, y oramos a Dios. Señor soberano, bendito eres tú por sobre todas las cosas. En tu plan majestuoso, en tu plan perfecto, determinaste que nuestra familia sería la que tenemos actualmente. Nuestro esposo, nuestra esposa, nuestros hijos. Y también dentro de tu plan perfecto determinaste que en algún punto de nuestro caminar cristiano o de nuestro caminar en esta vida seríamos cristianos y el Salvador entraría a nuestros hogares. Mi Dios, queremos responder en obediencia a ese grandioso gesto de amor de parte tuya hacia nosotros. Que Jesús ahora esté en el núcleo de nuestros hogares debe causar estas cosas que aprendíamos hoy. Pero reconocemos que somos pecadores, reconocemos que somos duros, que somos tercos y que necesitamos de tu mano poderosa, de tu mano milagrosa para poder vivir enfocados en lo eterno. Si es necesario que tú hagas un milagro en nuestras vidas, en nuestras familias, Señor, por favor hazlo. Mira que no te estamos pidiendo
por dinero, no te estamos pidiendo por nada material, sino que te estamos pidiendo que nos ayudes a hacer tu santa voluntad, que nos ayudes a conservar los principios bíblicos a los que nos has llamado, que nos ayudes a llevar vidas consistentes con las Escrituras, que realmente podamos ser excelentes familias que predican el Evangelio a otros, mi Dios. Pero creemos que solo tú tienes el poder para hacer eso. Creemos que solo dependemos de ti y que en nuestras fuerzas no es posible. Por eso, con humildad reconocemos nuestra incapacidad y te pedimos a ti ayuda. Gracias por dejar registrado este acontecimiento de esta familia y que hoy nos sirva como un incentivo para buscarte y obedecerte. Te amamos, mi Dios, y con alegría hemos estudiado tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén.